Buenas tardes. Y los sindicatos denuncian presiones a los trabajadores ante la convocatoria de huelga en los supermercados. A partir de este sábado, Max Álvarez, las centrales piden que se respete el derecho a la huelga. Así es, buenas tardes. Los sindicatos piden que se respete ese derecho a la huelga, hacen un llamamiento a los empresarios y dicen que esto no es un pulso, que la huelga nadie gana ni pierde. Por eso piden también que reflexionen y que no cometan coacciones a los trabajadores, unas presiones que ya han puesto en conocimiento de Trabajo. Los sindicatos han denunciado ante Inspección de Trabajo que los mandos intermedios de los supermercados están preguntando a los trabajadores si van a secundar la huelga planteada para los días 21, 22, 23 y 24. Consideran que es una táctica ilegal y piden a la autoridad laboral que adopte las medidas necesarias para atajarla. Nosotros entendemos que esa medida de presión no se puede hacer. Eso una. La siguiente medida de presión es que recorren los centros distintos mandos intermedios diciéndole que esta situación va a acabar con las empresas, que somos unos irresponsables, siempre echando las responsabilidades fuera, ¿no? Pues yo quiero dejar claro que aquí la responsabilidad es de ellos. Yo creo que el tema pasa por no amenazas y sí diálogo. Es un lema que venimos repitiendo y que queremos que les llegue. Y la huelga en los supermercados y minoristas de alimentación comenzará el sábado y a pesar de que los sindicatos han informado a los clientes en algunos establecimientos de ese paro, como les contamos aquí en TPA, la mayoría de los clientes Max Álvarez siguen sin tenerlo en cuenta a la hora de planificar sus compras. Sí, así es. Buenas tardes. Ante esta situación, los sindicatos están llevando a cabo una doble campaña informativa. Por un lado, acuden a los supermercados, a los centros de trabajo, para animar a los propios trabajadores a que secunden sin miedo esa huelga a la que tienen derecho. También para informar a los propios clientes de los días de cierre. Un cierre que todavía muchos clientes desconocen y que podría afectar de lleno a las compras de los consumidores de cara a esa cena de Nochebuena del próximo martes. De momento, total normalidad en los supermercados. Son muy pocos quienes adelantan todavía las compras, quienes ya han adelantado las compras antes del cierre del próximo sábado. Un cierre debido a una huelga pionera en el sector del comercio minorista asturiano que afecta a establecimientos como Alimerca, Más y Más, la Plaza de Día, también al grupo El Arco o a tiendas como Congelados Basilio. Pero yo creo que tendría que más información porque yo es la primera noticia que tengo. Porque sí, claro, habrá gente que como yo trabaja y que te puedes encontrar, pues que ese día tienes que hacer las últimas compras y que no puedes. Yo creo que no, que la gente somos más lista que todo eso y que ya lo tendrán medio comprado todo, ¿eh? Hombre, yo si fuera a hacer la huelga y fuera de un supermercado lo haría cuando haga más falta. Entonces me parece lógico que lo hagan en esa época. Claro, si hay huelga habrá que comprar antes.